buenas tardes, amigos de Salud TV, y bienvenidos a su programa. Estamos en el martes 11 de febrero. Este día estaremos hablando de las emergencias pediátricas. ¿Qué es una emergencia? ¿Qué es una urgencia? Las diferencias, cuándo acudir al hospital, todo eso y más, luego de ver la cápsula y les presento a nuestros invitados. Generalmente no es necesario pedir ayuda urgente por un resfriado simple, un episodio de tos, una diarrea leve, estreñimiento, berrinches o problemas de sueño, ya que en estos casos es suficiente el consejo de nuestros médicos. Sin embargo, si tu hijo presenta cualquiera de los siguientes síntomas, se trata de una emergencia pediátrica, como vómito y diarrea continuos o por más de un día, salpullido con fiebre y algo de tos o catarro que no mejora en poco tiempo, heridas profundas que necesitan puntadas, lesiones que impidan el movimiento de un brazo o una pierna, dolor de oídos o supuración, o garganta irritada o problemas para ingerir alimentos. Aunque las llamadas de emergencia requieren precisamente la atención rápida del pediatra, es mejor saber qué hacer ante ciertos problemas urgentes. Considera la posibilidad de aprender primeros auxilios, incluyendo resucitación. Muchas muertes infantiles pueden prevenirse con las visitas regulares al pediatra y con las vacunas actuales. Recuerda que los niños necesitan inyecciones para protegerse contra la difteria, tétano, tosferina, sarampión, paperas, rubiola, polio, hepatitis B, influenza hemofílica tipo B y varicela. Para conocer más sobre las emergencias pediátricas, quédate en sintonía de Salud TV y nuestros invitados abordarán el tema. Muy bien, bueno, es un poco complicado a veces definir cuál es la diferencia entre emergencia y urgencia, pero lo más complejo es hacer que uno, cuando es el padre de familia afectado, entienda. De todo eso vamos a estar hablando. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Bueno, le doy la bienvenida al doctor Carlos Alberto Villalta, nuestro amigo neumólogo pediatra, ya conocido por todos. ¿Cómo está, doctor? Pues muy bien, muchas gracias. Siempre listo para atender el llamado, pues, y dar algunos consejos que le ayudan a la población a comportarnos mejor, principalmente en este tipo de temas y circunstancias en las cuales se necesita una viveza de parte de los familiares y una viveza también del sistema de salud y de quien recibe al paciente. Muy bien dicho, doctor. Sí. Todos tenemos una responsabilidad ahí. Sí. Esa es la clave, la educación, el aprender, ¿verdad? Y para saber todos. Qué hacer y poner cara de vivos, como decimos realmente, cuando debemos salir corriendo. Sí. Bueno, también nos acompaña la doctora María Mercedes de Morán. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, nuestra pediatra neonatóloga. ¿Qué tal? Para servirle, muchas gracias por invitarnos y esperamos ser de utilidad porque realmente son temas importantísimos para nuestra familia, para nuestros niños, en los que todos podemos hacer nuestra parte. Miren, definitivamente es bien difícil a veces porque todos, la verdad es que los niños son como de lo más vulnerable, junto con el adulto mayor, claro está, porque no son independientes, sí. O sea, dependen de otros. En este caso los niños dependen de sus papás, el adulto mayor depende de sus hijos muchas veces o de sus cuidadores, al igual que los niños. Por eso es tan importante estos temas. Definamos, a ver, doctor, aquí la conjetura a la que estábamos hablando, emergencia, urgencia. ¿Qué es una emergencia? ¿Qué es una urgencia? Bien, para empezar me gustaría aclarar por aludido de que el adulto mayor es una cosa y el viejito es otra. Entonces, el viejito necesita mucha más atención que el adulto mayor, máxime aquellos que todavía estamos medio en forma. En el niño ocurre Pachito algo... el río, doctor. Sí, siempre trato de aclararlo. En los niños ocurre algo similar, porque el niño más chiquito es lo que las personas consideran que sería el más vulnerable. Y resulta que el más chiquito no sale de la cuna, pero hasta en la cuna o el quiricú o donde lo tienen asentado o ahí apostado, puesto, puede pasar un accidente. Pero vamos a empezar definiendo qué es una emergencia y qué es una urgencia. Urgencia podríamos decir que son todas las circunstancias en las cuales nosotros creemos que necesitamos un auxilio médico o auxilio de las personas que están alrededor.
Y la emergencia es la situación en la cual esa circunstancia que se dio ya pasó a ser atentatoria contra la vida de la persona. De tal manera que es bueno saberlo porque a veces, no digo a veces, yo vengo de una época en que en el Hospital Bloom éramos 3 en emergencia y de los 3 uno tenía que estar en la puerta de emergencia y los otros viendo a 200 personas que habían llevado a sus niños por una emergencia. Por una urgencia. Y era una urgencia, es decir, un niño que tiene diarrea de hace 5 días, que está jugando, pero que no se tomó la pacha y vomitó, ese es una urgencia que hay que verlo, pero no necesariamente es una emergencia. Esto es importante porque a veces exigimos que el médico que lo recibe se dedique a él, porque es mi hijo y él que yo veo que se me está muriendo. Es correcto, pero para eso necesitamos la evaluación del que recibe al niño. Por lo tanto, primero pasamos por la atención médica que juzgará en general si esa es una verdadera emergencia. Sin embargo, en casa se pueden dar muchas situaciones que son verdaderamente una emergencia. Y van desde términos generales, por ejemplo, fiebre alta. ¿Pero qué es fiebre alta? La fiebre empieza alrededor de los 38 grados, 38,5. Pero la verdadera emergencia es si ese niño convulsiona. ¿Y cómo hago para evitar que convulsione? Eso depende de la circunstancia en que se encuentre. Si es un niño que empezó en este instante la fiebre, si este niño tiene historia de que ha convulsionado antes, si la historia familiar también me dice que convulsionan en la familia o alguien ha convulsionado, esto es un elemento que contribuye a que yo sospeche de que me puede convulsionar y por lo tanto lo primero será manejar el estado febril del paciente. Esto sería el primer abordaje. También un dolor sin causa evidente me pone en alerta de que alguien tiene que ser evaluado por una persona que sepa, por lo tanto, si amerita una consulta médica. Y el médico tendrá que evaluar si esa es una emergencia y lo referirá al servicio de emergencia. Puede ser también que tenga una dificultad respiratoria. Dije dificultad. Esto puede avanzar a insuficiencia respiratoria. Pero ¿cómo lo puedo evitar? Hay cosas que no se pueden evitar, sino que simplemente pertenecen a la evolución del cuadro o de la causa por la cual el paciente tiene el problema. En los niños pequeños, lo primero que yo debo de pensar es que un niño con dificultad respiratoria puede haber aspirado un cuerpo extraño. Bueno, ¿qué le parece si nos vamos ¿Ya? por edades para ir definiendo? Ok. Vámonos con la doctora y hablemos de los que, como usted bien decía, nos asustan porque pensamos el neonato, el recién nacido, el niño menor de 1 año, es el más vulnerable. Pero como bien dice el doctor, a ese niño todo el mundo lo está cuidando. Sin embargo, pueden haber situaciones que son urgencias y emergencias. ¿Sabes un poquito de eso? Bueno, los niños pequeños, en los recién nacidos o en los menores de 3 meses, por ejemplo, la fiebre en sí no importa cuánta fiebre tenga, esto es una emergencia en cualquier momento. Porque ellos están atravesando lo que se llama periodo gris, es un periodo en el que acaban de nacer, acaban de salir del cuerpecito de mami y todas las infecciones se consideran graves, se consideran sepsis. Entonces, si un bebito menor de 3 meses presenta fiebre, no es como un niño más grande que le vamos a dar acetaminofén, que vamos a esperar, que le vamos a poner sus trapitos. Sí necesitamos consultar inmediatamente al sistema de salud o a su pediatra. Niño menor de 3 meses con fiebre, eso es una emergencia. Ya entendimos que urgencia es todo lo que usted quiera consultar que considere que necesita atención médica. Emergencia es aquello que pone en peligro la vida. Sí. Entonces, niño menor de 3 meses con fiebre, emergencia. Es una emergencia, eso no lo podemos tratar de otra manera. Muy bien, ahí tenemos una. ¿Qué otra sería una emergencia en ese grupo de edad? Por ejemplo, que el bebé no quiera o no puede succionar, ya sea mamar de su mamita, ¿verdad? O de una pachita, que el bebé no tenga fuerza o no coma, algo le pasa, ¿verdad? Puede ser una infección severa, puede ser una caída que no hemos registrado. A ver, hablemos de una deshidratación. Bueno, la deshidratación es una emergencia. Claro.
Puede ser deshidratación en un bebé recién nacido, por ejemplo, cuando la mami no le está dando adecuada alimentación, ¿verdad? Cuando en los primeros días no ha bajado suficiente lechita o está muy cubierto, todo eso puede darnos una deshidratación. Vemos que el bebé no orina. Una deshidratación en un bebito puede llevarnos a que él no responda adecuadamente, ¿verdad? Un bebé que no llora. Que no llora, que lo tocamos y no responde, o que no tiene fuerza para succionar, eso es una emergencia en un bebé pequeño, ¿verdad? Bueno, fíjense qué bien, ya hablamos de 2 emergencias pediátricas, hemos hablado de más, pero en el rubro de menos de 3 meses ya hablamos fiebre y una deshidratación, ¿verdad? Esas son emergencias, hay que acudir de inmediato al sistema de salud, a su pediatra o a un hospital o a una emergencia, valga la redundancia. Vamos a escuchar el avance TN21, qué noticias nos traen y volvemos con más Salud TV. El directorio médico más completo de la televisión nacional celebra 5 años de transmisión ininterrumpida. Salud TV. Nacimos en el 2015 como la primera y única opción para entretener y educar a los salvadoreños en prevención y tratamiento de enfermedades. En 5 años hemos reunido a más de 400 especialistas quienes en cada emisión han respondido a las dudas de los televidentes a través de las redes sociales y el WhatsApp. Nuestros temas, secciones y contenido está respaldado por nuestro staff de profesionales de la salud. Salud TV, 5 años, siendo el programa de salud más importante de la televisión salvadoreña. Estás viendo Salud TV. Fiebre, broncomonía, broncopasmo y muchas quebraduras, quemaduras. Si no me equivoco, una de ellas podría ser neumonía, quemaduras igual, etcétera. La gripe que les pega bastante, la neumonía, quebraduras, Dengue, por el mal cuidado de los padres que no los tapan, gripes, temperaturas altas, quemaduras de primer grado, de segundo, golpes, caídas, infecciones por una gripe o por cualquier cosa. Gripes, tos crónica, ¿verdad? Alergias, quemaduras, caídas. Enfermedades pulmonares, bronquitis, sí, una quebradura. Y andar cerca de la cocina puede quemarse también, sí. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre responden a nuestro sondeo. Definitivamente estamos aprendiendo ahora, vamos a aprender a diferenciar cuál es lo que es emergencia y cuál es lo que es urgencia. Bueno, pero tenemos un enlace vía telefónica con el doctor Jaime Mariano Morán, quien además es el esposo acá de nuestra colega que tenemos acá en el set, así que hoy nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estamos, Mariano? ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo ha estado? Mucho gusto con todos por ahí. Felicidades. Feliz cumpleaños a usted, porque sabemos que hace unos cuantos días estuvo cumpliendo años, ¿verdad? Sí. Cada día más jóvenes. Cada día más joven, muy bien, lo felicito. A ver, Jaime, cuéntame un poquito las emergencias pediátricas neurológicas. Hablemosle a la gente de esto. La primera y la más frecuente que tenemos son las cefaleas o dolores de cabeza. Ese es el motivo número 1 de consulta en las unidades de emergencia en todo el mundo. En segundo lugar, perdón que le interrumpa, en cualquier edad de los niños, porque se supone que a los niños no te debe doler la cabeza. ¿Sí? Y es lo que más preocupa a los padres, porque no es normal cuando un papá ve que su hijo está llorando del dolor de cabeza, que no quiere jugar, que no quiere estudiar, o a veces que el mismo niño pide ir a consultar porque no tolera el dolor de cabeza. Y como usted pregunta, es un mito que el niño chiquito no puede tener dolor de cabeza. Niños tan pequeños como 2, 3 años ya se pueden quejar de dolor de cabeza, lloran, se tocan la frente, se tocan la orejita, y es algo que tiene que hacer que el papá sospeche que algo puede estar haciendo el niño y eso pudiera ser un dolor de cabeza. Muy bien, entonces niños con dolor de cabeza, eso es una emergencia. Y que está llorando porque le duele la cabeza.
la segunda causa más frecuente son las convulsiones febriles. Niños que tienen alguna fiebre por cualquier causa infecciosa, que son menores de 5 años y que esta desencadena una convulsión. No significa que el niño tenga epilepsia, sino que es posible a que los aumentos de la temperatura le causen una convulsión. Por lo tanto, todo niño con fiebre que convulsiona abajo de los 5 años, esa es una emergencia, ¿sí? Claro, debe de ir a consultar el papá, porque no sabemos si es por la propia fiebre o que tenga alguna otra complicación. Porque, por ejemplo, las meningitis, que son infecciones del cerebro, también debutan con fiebre y con convulsiones. Entonces, tiene que ser un médico el que diga, no, el niño tiene una gripe, por eso tiene fiebre y por eso convulsionó. O bien, si es algún signo de alarma para pensar en meningitis, y hay que hacer exámenes más profundos para poder diagnosticar. Por lo tanto, rectifico, no solo los menores de 5 años, sino todo niño que convulsione, independientemente de la edad, lo mejor es consultar. Eso es una emergencia. Sí, correcto. Muy bien. ¿Qué y otra? La tercera causa son los traumatismos craneoencefálicos. Muy bien. Muy comunes en pediatría. Cuando son pequeños, los niños tienen dificultades para coordinar bien su marcha y caen. Y como proporcionalmente la cabeza es más grande que el resto del cuerpo, lo primero que va a impactar en el suelo va a ser la cabeza casi siempre. Y en niños más grandes hacen cosas más aventadas, más aventureras, se suben en bicicletas, en patinetas, en lugares altos, y se caen de lugares más altos que los chiquitos. Entonces, tienden también a golpearse la cabeza. En esto hay que hacer una salvedad. No todo golpe de la cabeza debe de ir a consultar a una emergencia. Okay. Tiene que tener signos de alarma. Los signos de alarma son convulsiones después del golpe, vómitos, aunque sea solo un vómito después del golpe, hay que ir a consultar. Alteración del estado de la conciencia, ¿qué es eso? Que esté con mucho sueño, o un niño que es muy irritado, muy hiperactivo después de un golpe en la cabeza, también hay que ir. O niños que tienen problemas focales. ¿Qué es un problema focal? Imagínense que después de caerse no puede mover una mano, tiene una pierna paralizada, la cara le ha quedado con una parálisis facial. Entonces también es una indicación para ir a consultar a una emergencia. Y estos signos de alarma se deben de vigilar por 36 horas, o sea, día y medio después de haber sufrido el golpe. Muy bien, entonces todo niño que sufra un golpe en la cabeza y presente estos signos de alarma que pueden estar presentes en las 36 horas luego de haberse golpeado, debe de consultar a una emergencia. Veamos si se me quedó algo, era los vómitos, las alteraciones en la conciencia o en el estado, es decir, que esté o muy somnoliento o muy hiperactivo. ¿Sí? Correcto, correcto. O que convulsione, ¿verdad? Sí. Cualquiera de estas, después de un traumatismo de cráneo, tiene que consultar. Esa es una emergencia. Sí, esas son las 3 emergencias más frecuentes en neurología pediátrica. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, de verdad, por tomar nuestra llamada. Esperamos pronto tenerlo por acá. Gracias, muy amable. Saludos a mi esposa en este 14 de febrero que ya está próximo. Eso, muy bien. Aquí le escucho. Qué romántico. Gracias. Cuídese, Mariano. Bueno, entonces ahí tienen, ya hablamos de emergencias pediátricas en niños menores de 3 meses, los neonatos, y hablamos de las neurológicas que no importa la edad. Esta es para todos los niños y también para los adultos. ¿Verdad? Ahora bien, hablemos, en el sondeo se mencionó la neumonía. Hablemos de las emergencias pediátricas respiratorias, doctor. Bien, existen algunas situaciones definidas como problema respiratorio debido a una infección intercurrente, como quien dice, un catarro común y corriente es una infección. El público cree que no es infección, esa es una infección. O sea que el criterio de hablar de infección para que den un antibiótico no es correcto. El paciente tiene un catarro que es una infección viral y puede desarrollarse y desencadenar o terminar siendo una inflamación pulmonar, o sea, inflamación del pulmón, esa es una neumonía, que puede o no manifestarse con dificultad respiratoria o con algún signo de alarma. Algunos signos de alarma a nivel respiratorio bajo, porque las vías respiratorias se dividen en vías respiratorias altas de cuerdas vocales hacia arriba y de vías respiratorias bajas de cuerdas vocales hacia abajo. Las de abajo son las que implican bronquios y pulmones.
En un catarro, que es una infección viral generalizada, duelen hasta los músculos, duelen los huesos, todo el cuerpo está involucrado. Y puede entonces inflamar la parte pulmonar y desencadenar una serie de procesos que terminan con una inflamación muy evidente, dificultando entonces el transporte del oxígeno hacia la sangre, que es la función de los pulmones, y la eliminación del CO2. Esto nos lleva a una dificultad respiratoria porque aumenta el trabajo respiratorio. Y en esas circunstancias es que los padres de familia observan que el niño está cansadito. Ese cansancio puede progresar y mostrar entonces algunos excesos de uso de músculos que normalmente no ocupamos para respirar. Y al ver al niño cansadito o con tendencia a estar acostado, tendencia a estar sentado, y evidentemente notamos un cambio en lo que llamamos patrón respiratorio, que ya no está respirando como yo estoy acostumbrado de verlo, ese niño amerita una consulta como una urgencia que se puede transformar en una emergencia, o sea, un estado atentatorio contra su vida, pero sí, probablemente ya lo va a hacer o en la emergencia, en el servicio de emergencia, en donde llegan las urgencias. Y ahí se va a evaluar si es verdaderamente una emergencia que ya merita ingreso hospitalario. Y a veces, por ejemplo, hay un caso descrito muy bueno, un paciente que empezó con una infección viral, pero ya es conocido que tiene, por ejemplo, un asma bronquial, una patología respiratoria que se acostumbra a presentar como episodios agudos. Este paciente uno puede confundir que está en una crisis normal, usual de dificultad respiratoria, pero puede progresar a una que atenta contra su vida. O sea, la gravedad puede evolucionar hasta ahí. Y todas las medidas que le fueron recomendadas que aplicara para evitar llegar a algo más grave han fallado. Pero ¿qué ocurre? Va a emergencia y lo evalúan primero como una urgencia y siguen dándole tratamiento. No mejora, lo pasan al siguiente nivel. Y así vamos progresivamente hasta que se constituye verdaderamente una crisis o un estatus asmático que sí atenta contra la vida. Esa ya es una emergencia y atendemos al paciente en cuidados intensivos. Quiere decir que una infección viral cualquiera que puede producir una emergencia. Si nosotros observamos, específicamente me quisiera referir a lo que el doctor mencionó, convulsiones son siempre una emergencia y hay que proteger al paciente. Pero resulta que cuando nosotros salimos corriendo para el hospital, para la emergencia, ya pasó la convulsión. Entonces, en ese momento, muchas personas se molestan porque al llegar al hospital, al servicio de emergencia, no lo atienden como una emergencia, sino que le dan, ya lo vamos a atender y esperar que se recupere. Pero ese es como usualmente son las convulsiones. Pero el doctor dice que siempre hay que investigar por qué convulsionó un niño que nunca ha convulsionado. Entonces, de vías respiratorias superiores, tenemos el oído forma parte de las vías respiratorias superiores, pero también está en contacto muy cerca del cerebro. Por lo tanto, un problema de oído, un dolor de oído puede terminar afectando también la parte cerebral o al revés. Una infección generalizada puede afectar cerebro y puede manifestarse por un dolor de oído. Amerita una evaluación en un servicio de urgencias. Por lo tanto, hemos hablado que otitis, es decir, las infecciones en el oído, los broncoespasmos sí necesitan ser vistos como una emergencia. Así es. Pero de ahí las gripes o aquellas tos crónicas, todas estas vienen siendo urgencias. Aquí viene el problema de la tos crónica. Como estamos acostumbrados a que este siempre tose, no le damos la importancia que se debe cuando duró mucho o cuando la tos es persistente en un día o persistente en una noche, o al toser escupió sangre. Esto ya es un agregado que debe de ser investigado. Inmediatamente, muy bien. Bueno, es martes y siempre la licenciada Vanessa, chicas, nos tiene buenas ideas en la sección El Taller de Mamá. Veamos. Hola amigos de Salud TV, les saluda Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional infantil. En esta ocasión y dada la semana de San Valentín, vamos a hacer unos preciosos corazones para que nuestros niños regalen en esta época tan especial. Los materiales a utilizar
para nuestros corazones de San Valentín son cartulina, tijeras, lápiz y lana, ya sea rosada, roja o del color que los chicos prefieran en casita. Así que manos a la obra. Para iniciar con nuestra manualidad, vamos a agarrar una cartulina y vamos a dibujar un corazón súper bonito. Podemos hacer la mitad del corazón para que nos salgan iguales las partes de nuestro corazón. Entonces vamos a iniciar acá, hicimos la mitad de un corazón y vamos a recortarlo siempre con mucho cuidado. Vamos a dibujar la mitad del corazón dentro del corazón que ya recortamos y también vamos a recortar esta parte interna. Vamos a recortarlo. Si se fijan, nuestro corazón ya nos quedó de la parte interior como con un vacío. Vamos a pedirle a nuestros niños que rellenemos poco a poco toda la orilla con lana de colores. Vamos a amarrar un extremo de nuestra lana en cualquier parte de nuestro corazón y vamos a rellenar todo el corazón de lana. Llegado al final de nuestra actividad, acá los niños le pueden dar muchas vueltas al corazón para hacerlo más grueso y recuerden armarse de mucha paciencia porque es una actividad muy larga pero muy productiva para todos nuestros niños. Soy licenciada Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional infantil. Los espero en la próxima edición del Taller de Mamá. ¡Qué bonito! Bueno, corazones para San Valentín. Muchísimas gracias por todas esas ideas que martes a martes nos da la licenciada Chica. Vamos a una pausa y volvemos con más del tema de hoy. Estás viendo Salud TV. Cambia el clima de la gripe con Virogrip AM, que no produce sueño, y Virogrip PM, fórmula para la noche. Virogrip, el tratamiento para gripe y tos. Bueno, tenemos una cápsula en la que nos informa la doctora Ivonne Merlos, gastroenteróloga pediatra, acerca de las emergencias en el área gastrointestinal. Escuchamos. Hola, soy la doctora Ivonne Merlos, pediatra gastroenteróloga para Salud TV. Hoy vamos a hablar de emergencias vinculadas al sistema gastrointestinal en niños. Dentro de las emergencias gastrointestinales más frecuentes se encuentra el dolor abdominal. El dolor abdominal en niños es una encrucijada diagnóstica. Realmente hay múltiples causas, dentro de ellas pueden haber sencillas como una parasitosis o pueden ser causas más graves que impliquen una intervención de un cirujano pediatra, como una apendicitis aguda, una invaginación intestinal o una obstrucción intestinal. El dolor abdominal debe ser una entidad clínica que debe ser diagnosticada con una buena historia clínica y un examen físico para poder determinar el origen. Otra de las causas más frecuentes es el sangrado gastrointestinal, ya sea alto o bajo. Alto pueden ser vómitos con sangre y bajo pueden ser evacuaciones también con sangrado. Esa también es una causa frecuente de consulta y hay que hacerlo con un especialista oportunamente para identificar un tratamiento adecuado. Y la otra causa no tan despreciable es la ingestión de cuerpos extraños. En los niños esto es frecuente porque están en una etapa de explorar y cuando están en la edad entre los 2 y los 4 años, cuya exploración es oral, tienden a ingerir
o a explorar objetos con su boquita. Entonces pueden introducirse objetos que pueden llegar a ser peligrosos y causar complicaciones. Uno de los consejos importantes con los cuerpos extraños es que no se les deben dar objetos a los niños para que lo tengan en sus manos, que puedan pasar con facilidad el tubo del papel higiénico. Cualquier objeto que pase con facilidad, ya sea juguete o piezas de juguete, deben ser entonces con cuidado, porque si pasan con facilidad pueden ocasionar alguna obstrucción o algún ahogamiento. El dolor abdominal debe consultarse oportunamente. La ingestión de cuerpos extraños, pues debemos no tener a la mano objetos que el niño pueda ingerir de forma accidental. Y con respecto a los sangrados, también la consulta debe ser oportuna a su pediatra de confianza o a su gastroenterólogo pediatra de cabecera. Soy la doctora Ivonne Merlos para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, doctora Ivonne Merlos. Este día que estamos hablando de las emergencias pediátricas, pues ahí tienen las que son a nivel de gastrointestinal. Esas con sangre, lógicamente. Y fíjense bien, los cuerpos extraños. Y precisamente de cuerpos extraños no solamente se los tragan, ¿verdad, María Mercedes? Tenemos el problema que los niños hay que estar con supervisión constante porque realmente los cuerpos extraños pueden darnos problemas serios. Hablemos de eso. Sí, los cuerpos extraños realmente en cualquier cavidad del cuerpo son una emergencia en cualquier momento y se pueden presentar a cualquier edad, desde bebitos pequeños en sus cunas, los bebitos que andan gateando y andan recogiendo todo, y también hay una edad ahí por los 2-3 años en que tienen como esa curiosidad de ver qué pasa, ¿verdad? Y se introducen cosas en oídos, por ejemplo, en fosas nasales. Se tragan cualquier cosa. Lo primero es que nosotros le mostremos a nuestros hijos que nada más que comidita tienen que entrar en un agujero natural, ¿verdad? Porque si nosotros, por ejemplo, estamos limpiando el oído de nuestro niño, aún sin querer se nos puede quedar el algodón de un hisopo, o él puede decir, bueno, mi mamá me limpia. Sí, y le entonces, estamos enseñando que él puede introducir otra cosa. Entonces me introdujo este juguete y entonces puede perforar tímpano. Es decir, nosotros somos el primero que damos esa señal, ¿verdad? Igual a veces que vemos que está un bebé jugando y de repente empieza a tocarse continuamente la nariz, o vemos que ya pasó mucho tiempo y solo tenemos salida de moquito de un lado de la nariz, podemos sospechar que se ha introducido un cuerpo extraño hace tiempo, ¿verdad? Y también otra emergencia es que se trague un cuerpo extraño, porque puede ser que no pase directamente a esófago, que es donde va pancita, sino que se vaya a tráquea. Y eso puede ser que nos tape la vía aérea, por ejemplo, chibolas, todos estos, incluso para niños muy pequeños, todos esos alimentos que pueden ser cortados en círculos, como pedazos de salchicha o pedazos muy grandes de algunos cereales, pedazos de pan, pueden introducirse, tragarse y quedarse tapando la vía aérea, y eso ya... Bueno, María Mercedes, yo sé que usted habla en función de los niños más pequeños probablemente, pero yo he tenido experiencia, conocimiento de adolescentes en colegios que los han sido llevados a una emergencia porque se han tragado el tapón de un bolígrafo, ¿verdad? Y en otro caso también supe de el pincito que llevan las chongas de regalo. ¿Se acuerdan que en esas que hacen con el listón? Sí. Y ese pincito que queda, pues se lo meten a la boca y de pronto andan corriendo y se los tragan. Bueno, es que pueden realmente, aspirarlo. sí, hasta por ejemplo, ya adultos, inclusive, que están con los clavitos pequeños y están trabajando, puede aspirar. Podemos aspirar también polvo cuando estamos trabajando con talcos y todo, que también puede tapar la vía aérea. Por eso es que se ha dejado de usar un poco los talcos para las nalguitas de los bebés, porque al caer el talco sin intención tapaba la vía aérea. Exacto. Entonces puede haber un montón de cosas que funcionen como un cuerpo extraño. Así es. Bueno, tenemos una pregunta a través de nuestro WhatsApp y la invito a que si usted tiene algo que quiera consultar con nuestros especialistas, pues ahí tiene la vía para hacerlo. Dice, mi niña tiene 5 meses y está muy congestionada. Se le escucha mucho cuando respira, pero no tiene moquitos.
Ok, gracias amiga por consultar. Entonces, doctor, esto no tiene mocos, pero se le escucha fuerte cuando respira. Bien, eso significa obstrucción al paso del aire. La obstrucción al paso del aire se está manifestando por un ruido al cual no estoy acostumbrado de escuchar en mi bebé. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es revisar las vías de las fosas nasales anteriores, en la parte que se puede visualizar, y observar los cornetes. Pero a esta edad puede que estén aumentados normalmente. Y el otro tejido que está normalmente aumentado, pero que puede estar hiper aumentado por una condición alérgica o otro estímulo que esté produciendo una inflamación, son las adenoides, que están exactamente por detrás de la parte de atrás de los conductos nasales. Y eso sí produce un ruido, y en este caso hay que apreciar si es un ruido continuo, día y noche, y en todas las respiraciones, o si es cambiante. Pero lo más importante, esa niña amerita una investigación, o es un efecto por masa obstruyendo, o es una reacción, entre ellas las reacciones alérgicas, o una reacción inflamatoria que está siendo estimulada por algo con lo cual la niña tiene contacto. Y no olvidemos que ahí también puede estar un cuerpo extraño que se manifiestan de esa manera, con ruidos al paso del aire. Por lo tanto, todas las posibilidades son correctas. Lo importante es que hay que ir a ver cuál es la causa en este caso particular. Bueno, es entonces, amiga, una urgencia. Usted debe de ir lo más pronto posible para que le evalúen a la bebé. Una bebé de 5 meses, hay que estar seguro de que no pase nada. Bueno, vámonos a una pausa y continuamos con más del Salud TV y el tema de hoy. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de emergencias pediátricas y bueno, en el corte surgió una interrogante y es respecto a en qué momento consultar al primer síntoma de una gripe, de un resfriado, de una infección de catarro común, como decía el doctor, ya sea viral. Si consulto de inmediato o me espero 2, 3 días y si sigo mal, consulto. ¿Es esto correcto para los niños, María Mercedes? Bueno, va a depender de varias circunstancias. Primero, de la edad que tenga el niño, ¿verdad? Si es un niño muy pequeño, como ya dijimos, si tiene meses o es neonato, cualquier síntoma que usted vea, tiene que consultar. Si es un niño un poco más grande y pues tiene un par de moquitos y tal vez un poquito de fiebre baja, que es ahí por 38 grados, entonces usted pudiera sí dar acetaminofén, líquidos y observarlo, ¿verdad? Pero yo diría no se arriesgue a ser usted la que evalúe. Yo pensé que no estaba tan mal, ¿verdad? Sino que mejor vaya, vea, porque a veces hay que corregir dosis, por ejemplo. Sí, en niños de acuerdo al peso, tal vez no sea lo mismo que le van a dar hace 6 meses, hace un año. O lo que le estamos dando al hermanito no es lo que aplica para el otro, ¿verdad? Entonces, lo mejor es que usted no se quede con esa responsabilidad. Llévelo donde su pediatra, que sea él que le diga qué le parece, qué debe tomar, si no mejora en determinada cantidad de tiempo. Por lo general 3 días es lo que dura, digamos, la fiebre en un proceso viral normal. Después de eso, si sigue con fiebre, si usted lo ve mal, si ve un signo de alarma, lo que decía el doctor, ¿verdad?, que se hunden sus costillas, que se hunde en medio de sus costillas, que hace esfuerzo para respirar. O que la fiebre es de difícil manejo, y eso sí que vale la pena mencionar que fiebre medida con termómetro, ¿verdad? No es al tanteo ahí con la mano, no es como que sí tiene fiebre. O sea, tiene que tener un termómetro. Pero creo que esto viene siendo un poquito más de sentido común. Cada quien conoce a su hijo, conoce sus limitantes, y bueno, ahí usted evalúa si usted quiere hacerse responsable, como dice la doctora, de tomar esa decisión y decir, no, yo lo veo que está bien, o si mejor va y que lo evalúen, mejor que le digan, no, mira, está
está todo bien y esperemos 3 días. El sentido de la madre no se equivoca. Si uno dice, yo no lo veo bien, así es. Usted crea en ese sexto sentido y llévelo a consultar. Si usted fue y lo sigue sin ver bien, pues regrese, no se preocupe, que el sentido materno es increíble. Un corazón de una mamá no se equivoca, le da. El doctor va a decir también el del papá. Bueno, pero a ver, hablamos también reacciones alérgicas y creo que no podemos dejar de mencionar como emergencia pediátrica las anafilaxias, doctor. Bien, el shock anafiláctico es una reacción de tipo inflamatorio de origen alérgico. Usualmente nosotros como médicos asociamos la parte de alergia a 2 elementos. O es mediada por un anticuerpo que se llama inmunoglobulina E o no es mediado por inmunoglobulina E. Lo importante de la reacción anafiláctica es que es atentatoria contra la vida de la persona, en la cual no hay que perder tiempo de ninguna manera. Cada persona conoce cómo le dan sus reacciones inflamatorias de origen alérgico, si ya sabe que es alérgica. Y si nota que esto se acompaña de una dificultad respiratoria sumamente aguda, en que se va cerrando paulatinamente el área de la laringe y el área de la tráquea, la garganta completa y la tráquea, y se asocia a sibilancias, chillido de pecho, con dolor súbito, y manifestaciones de picazón, ronchas en el cuerpo, lo más importante es la dificultad respiratoria. Esa es la que mata a la persona y a veces no da tiempo de llegar siquiera a buscar ayuda. Si usted tiene historia de shock anafiláctico o de reacción casi de shock anafiláctico previamente, usted es una persona que debe de andar siempre portando su ampolla de adrenalina, que es lo primero que tiene que aplicarse, no la ampolla. En los niños hay una dosis que tiene que ser aplicada de emergencia y si su niño es alérgico y puede llegar a producir en él una reacción anafiláctica a esa condición de alergia que tiene, su médico le va a indicar y usted debe de preguntarle también qué debería de hacer en caso necesario y él va a calcular la dosis que usted debería de ponerle. No se pone ni una sola vez en la vida la ampolla completa. En Estados Unidos ya venden la ampollita dosificada, pero usted tiene que estar atenta. La venden en forma de lapiceros precargados, doctor, sí. También. Entonces que realmente pues la capacidad para que la persona, en el caso de que tenga edad suficiente, se la pueda aplicar. Solito. Importante para los niños, especialmente cuando generan anafilaxia a las picadas o a las abejas. Y en el colegio, ese niño debe de tener, no digo debería, debe de tener su inyección personal para que se la apliquen, porque el colegio no tiene la obligación de tenerla ni de aplicarla en caso de una emergencia, porque esa ampollita que tiene el colegio puede ser de otro paciente y esa es de él, por lo tanto no pueden ocuparla en otro. Hay que tener muy claro esto porque ya hubo un accidente reportado en las revistas de medicina en un colegio de una niña de 5 o 8 años, en donde el compañerito le dio el producto que le producía alergia y le produjo un shock anafiláctico y no alcanzó, en 30 minutos ya no había tiempo para atenderla, llegó la ambulancia pero ya era tarde. Hay que tener mucho cuidado entonces de que las emergencias son aquellas que atentan contra la vida y a veces una urgencia que no atenta contra la vida pero amerita asistencia médica puede transformarse en el transcurso de minutos o de horas en una verdadera emergencia. Por eso la evaluación médica temprana es muy importante. Y aún, aunque haya una consulta médica temprana, la observación personal y el estar acostumbrado a ver a nuestros congéneres, a nuestros hijos de cualquier edad y conocer su comportamiento es muy importante. Tendencia al sueño, temblores asociados, fiebre que no baja, eso es una emergencia. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos con el último del programa de hoy. Autoridades de salud en China anunciaron recientemente un nuevo brote de coronavirus que puede prevenirse adoptando las siguientes medidas.
Evite el contacto prolongado con personas que padezcan de algún síndrome gripal. Cúbrase la boca y la nariz con pañuelos desechables cada vez que estornude. Haga lo mismo en caso de tos. Este es un consejo de Salud TV. Prevengamos las infecciones por coronavirus. Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa y espero que usted que esté en casa esté anotando, porque para que esté ahí alerta cuáles son las emergencias pediátricas, qué cosas definitivamente urge que usted vaya a una emergencia. Bueno, no hemos hablado de aquellos problemas que podemos tener a nivel de ojos, ¿cierto? Tal vez no van a afectar la vida, pero sí la función, ¿verdad? Sí la que pudiera ser la función visual, ¿verdad? Exacto. Emergencias en ojitos, bueno, podemos tener cosas que nos caigan en los ojitos, ¿verdad? Que se comporten también como un cuerpo extraño y puedan lastimar o lacerar el ojo, ¿verdad? Como por ejemplo cuando están trabajando las personas, se acerca a alguien o la persona trabaja sin lentes y caen pequeñas esquirlas de lo que estamos haciendo. O puede haber algo que caiga desde arriba, ¿verdad? A veces los niños son especialistas para andar meques a donde no los llaman, sí. Y a veces está la gente trabajando y ellos están atrás ahí pendientes de lo que el adulto está haciendo. ¿Cuánto accidente no se ha visto también con un lápiz por estar abriendo regalos o jugando y sencillamente es la perforación del ojo y esa es pérdida, o un golpe con un cuerpo, o ¿no? Cuando van corriendo y llevan algo en la mano y se cae. Y entonces con eso puede lastimarse o perforarse o lacerarse el ojo. Después de cualquier eventualidad que usted vea que ha sido lastimado el ojo, que algo haya introducido dentro del ojo o haya caído una sustancia en el ojo de cualquier tipo, sobre todo si esa sustancia es corrosiva, ¿verdad? Como por ejemplo pueden ser detergentes, pueden ser lejía, cosas calientes, eso es una emergencia, ¿verdad? O hayan caído pequeños trozos de metal o pequeños trozos de madera, también es una emergencia. Por favor, no trate de sacarlos usted. Necesitamos que lo lleve a una emergencia, que ahí evalúen la necesidad de pueden hacer un lavado o incluso pueden tener que llamar al oftalmólogo y sacarlo bajo anestesia, ¿verdad? Igual con los de oído. No trate de sacarlos usted porque los vamos a introducir más. Lo mejor es que lo lleven en emergencia, hay pinzas especiales, a veces se requiere que lleguen los especialistas como el otorrino a sacar cuerpos extraños de oído o nariz. Yo quiero enfatizar el problema del cuerpo extraño porque hemos visto, he tenido oportunidad de ver, aspiración de un diente, por ejemplo, que puede permanecer muchos años en el bronquio y que no ha dado mayores síntomas. El otro que tuve oportunidad de ver es un niño que su principal problema o el problema mayor que tuvo fue probablemente haber sido familiar de médico porque lo vieron tantos, pero nadie tomó en consideración que el niño decía que era una Navidad y que él había abierto un regalo y que había tomado ese asunto que se usa para ponerle a la chonga. Exacto. Lo tenía en la boca. Y un amigo de él llegó por detrás y le dijo hola y le pegó en la espalda y él hizo la aspiración y dio la vuelta. En eso se le fue para adentro y solo medio tosió. Yo lo vi un año después. A ese niño hubo que hacérsele una plastilla, cortar la tráquea para ir a cortar el bronquio de ese lado, porque ya estaba destruido por la acumulación y la reacción inflamatoria en ese bronquio. Por lo tanto, ojo, cuando hay una fiesta y han estado jugando con cosas que lanzan, hay cuerpos extraños que puede ser una viruta o cuando alguien se atraganta con la comida. Hemos visto también pedazos de pollo, de hueso de pollo que puede estar en vía respiratoria. Claro, uno que lo ha visto sí encuentra lógico que en ese momento nos preguntamos ¿y esto cómo pudo haber estado tanto tiempo aquí? Y el otro problema que amerita atención inmediata es el dolor abdominal, cuando una neumonía puede dar dolor abdominal también. Por lo tanto, el dolor abdominal también se busca su relación con la parte respiratoria.
Y el otro es el dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha, cerca de esta zona, derecha inferior. Ahí está el apéndice. Y el dolor del apéndice es dolor de cabeza para los cirujanos y para los pediatras y para todo el mundo. Para todo el Por lo mundo, tanto, así es. dolor abdominal súbito, sin explicación, puede acompañarse de dolor en la pierna, molestias en una pierna, pérdida de apetito y aún vómito. Así Cuidado, si pierde el apetito, dolor abdominal, investigar inmediatamente. Muy bien. Y se nos quedaba también, obviamente, las fracturas. Las fracturas son una urgencia, no, pero pueden ser una emergencia si hay salida de hueso, una fractura expuesta. Así que todo accidente, obviamente, esto hay que acudir rápidamente a un centro de asistencia. Se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, María Mercedes. Gracias, Hola. doctor. De verdad, un Servir. placer. Gracias al doctor Mariano y a la doctora Ivonne Merlos por su colaboración, pero principalmente gracias a ustedes. El día de mañana estaremos hablando de un tema completamente diferente a lo que siempre decimos. Vamos a hablar de dieta para ganar peso, no para perder. Mañana es para ganar, así que no se lo pierdan. Por hoy los dejo en buena compañía con Ingrid Rendón. Disfrute su martes. Que Dios los bendiga. Los consejos más recomendables que debes poner en práctica para evitar algunas de las emergencias pediátricas son las siguientes. En primer lugar, recuerda que tu pediatra debe ser un importante recurso, no solo para la atención y el cuidado en caso de enfermedades o daños, sino también para toda clase de consejos acerca de la salud en general, incluyendo ejercicio, nutrición, falta o exceso de peso. Es importante que tu hijo se ponga todas las vacunas indicadas en el calendario, sino que lo haga en las fechas previstas. Ten presente que estas activan la producción de determinados anticuerpos a edades específicas, por lo que no vacunar al niño o hacerlo fuera de la edad establecida puede implicar un aumento del riesgo de enfermar. Es esencial también que podamos prevenir caídas en los pequeños en casa, y lo puedes hacer usando puertas de seguridad en la parte de arriba y de abajo en las escaleras.